las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 485. Pelando capa tras capa 2. Kale miró hacia atrás y comenzó a hablar antes de caminar más lejos. Espérenme afuera de la puerta. Choyan asintió silenciosamente con la cabeza y comenzó a cerrar la puerta. ¡Humano! Estaré esperando con Choi-han. Raon se despidió de él sin entrar también. Chirrió. La puerta se cerró lentamente, hasta que... ¡Boom! Se cerró por completo y Kale ya no podía ver afuera. ¿Por qué te quedas ahí parado en blanco? Kale se alejó de la puerta y se enfrentó hacia adelante después de escuchar la voz de Alberu. ¿No vienes? Kale se encogió de hombros y comenzó a caminar después de escuchar la alegre voz de Alberu. Toc. Toc. Solo estaban ellos dos allí, por lo que los pasos de Kale resonaban con fuerza. ¿Te deshiciste de todos los demás a propósito? Sí, todos tienen el día libre hoy. Está bien. Kale se paró frente a Alberu y Alberu sacó un documento de su bolsillo y lo agitó. ¿Ves el escudo de su majestad? Kale se rió después de mirar el documento con el escudo del rey. Es más una advertencia de no acercarse que un día libre. Sí, incluso los guardias están a 10 metros del edificio. Kale escuchó en silencio antes de hacer una pregunta. Supongo que es un gran secreto. No estoy seguro. Kale pudo ver que Alberu seguía sonriendo, pero que sus ojos estaban rígidos. Sus ojos no eran normales y parecían contener angustia. Alberu se giró después de ver a Kale mirándolo y comenzó a caminar. La gente de la familia real parece pensar que es un gran secreto. ¿Eso significa que usted no cree que sea un gran secreto, Su Alteza? Kale caminó mientras miraba la espalda de Alberu y pronto escuchó el susurro silencioso de Alberu. Puedes decidirlo después de verlo. Alberu estaba delegando la decisión de si era un secreto o no a Kale. Claro, pero Su Alteza, ¿parece que vamos a un lugar extraño? La gran biblioteca del Palacio del Reino de Rohan. Esa era la biblioteca con más libros de todo el reino, así como el lugar con los libros más preciados. La gran biblioteca del reino más antiguo del continente hacía honor a su nombre al ser de varios pisos de altura, y aunque el nivel de la superficie en sí era más grande que cualquier otro edificio del reino, también tenía 3 grandes niveles subterráneos. Follow, sígueme. Kale pensó que se dirigían a una habitación oculta en la biblioteca, sin embargo, Alberu se dirigió hacia el centro del primer piso de la gran biblioteca. Kale genituse. Hay una regla que debemos seguir cada vez que ampliamos la biblioteca. ¿Cuál es? Alberu dejó de caminar. Kale miró hacia el príncipe heredero, que estaba envuelto en la luz de la luna que entraba por la gran ventana del primer piso. El príncipe heredero comenzó a hablar en el centro de la luz de la luna. Asegúrate de que la mirada del sol siempre esté a tu lado. Kale recordó la distribución de la gran biblioteca, que tenía muchas ventanas grandes. ¿Y este lugar donde estoy parado ahora? Alberu miró hacia sus pies. Estaba en el centro de la luz de la luna ahora, pero este era el lugar para el sol cuando estaba en su punto más alto. No lo cubras con nada. Alberu sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. ¡Clic! La caja se abrió fácilmente. Había un pequeño sello en la caja. Era un sello de hierro que parecía muy antiguo. Esto es algo que solo el jefe de la casa Crossman puede poseer. Kale se encogió al escuchar la explicación de Alberu. Alberu, que se dio cuenta de la razón, sonrió mientras preguntaba. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que haya dicho la casa Crossman y no la familia real Crossman? De todos modos, esto es algo que solo el jefe puede tener. Alberu miró el viejo sello en su mano con una expresión extraña. Kale tenía una expresión similar en su rostro cuando abrió la boca para hablar. ¿Se lo ha pedido prestado a Su Majestad? ¿Pedir prestado? La expresión de Alberu se volvió fría al mirar el sello. Es mío. El trono del reino de Rohan seguía perteneciendo a Zar Crossman. Kale había oído que el príncipe heredero Alberu todavía iba al rey para obtener permiso en decisiones importantes. Aunque el príncipe heredero se ocupaba de la mayoría de las cosas dentro y fuera del reino, había muchos comentarios sobre por qué aún no había tomado el trono. Kale había pensado que Alberu estaba esperando a convertir el reino de Rohan en un reino más fuerte o en un imperio antes de ascender al trono. También pensó que podría ser porque el continente era bastante caótico en este momento. Pero no era eso.
Las comisuras de los labios de Kale se curvaron hacia arriba. Su Alteza, usted ya era el jefe. Bueno, no voy a discutir su declaración. Las comisuras de los labios de Alberu también se curvaron hacia arriba. Luego continuó hablando rápidamente. No había textos antiguos en la gran biblioteca del reino de Rohan que discutieran la puerta al mundo demoníaco. Investigué porque pensé que podría haber algo similar, pero no había nada. Alberu había buscado el nombre, puerta al mundo demoníaco, así como las 3 áreas restringidas del continente oriental. Sin embargo, no había nada en los textos antiguos y solo unos pocos registros sobre ello en documentos recientes sobre la puerta al mundo demoníaco, que es una de las 3 áreas restringidas. Sin embargo, había algunos textos antiguos sobre el mundo demoníaco y la raza demoníaca que organicé para ti, así que llévatelo contigo más tarde. También lleva la información reciente sobre la puerta al mundo demoníaco. Muchas gracias. No hay necesidad de agradecerme solo por eso. Su Alteza, ¿qué está haciendo? Kale comenzó a fruncir el ceño. Esa expresión profana sigue siendo bastante terrible sin importar cuántas veces la vea. Alberu comentó antes de cerrar los ojos. Luego se arrodilló en el suelo. Sus manos estaban tocando las baldosas del piso. ¿Está por aquí en algún lugar? ¿Estás buscando un lugar para poner el sello? Sí. ¿Te ayudo? Tú haces que cada situación sea más grande, así que solo quédate ahí y observa. Kale parecía molesto. ¿Cómo podía hacer que encontrar un lugar para poner el sello fuera más grande? Sin embargo, Alberu, que tenía los ojos cerrados, no podía ver la expresión de Kale mientras se concentraba en tocar el suelo. Lo encontré. Luego abrió los ojos. Inmediatamente comenzó a hablar. Me asustaste. ¿Cómo? Alberu frunció el ceño mientras miraba a Kale, quien estaba agachado justo frente a él, antes de mover la mano que sostenía el sello con una expresión que parecía decir que no tenía sentido hablar con Kale. Kale, Sí, señor. te contaré sobre la última regla de esta biblioteca. Cerró los ojos de nuevo y colocó el sello en su mano derecha en la pequeña abertura debajo de su mano izquierda. Este lugar donde todos los rayos del sol caen. El viejo sello tocó la abertura que sería difícil de ver a simple vista. Alberu giró su mano derecha. Cierra los ojos. Clic. Kale se dio la vuelta al escuchar un pequeño clic. ¿Esto? Kale se dio cuenta de por qué los demás no podían entrar aquí hoy. Las estanterías comenzaron a moverse. Todas las estanterías del primer piso comenzaron a moverse lentamente. Kale se volvió después de escuchar la voz de Alberu. Alberu tenía los ojos abiertos y se concentró en un lugar mientras comenzaba a hablar. Este lugar donde todos los rayos del sol caen. Cierra los ojos. Entonces llegarás al lugar donde puedes evitar la maldición. Kale también miró en la misma dirección. Vio un espacio creado por las estanterías móviles. Es oscuridad. Se creó un lugar donde la luz no podía llegar. La luz del sol tampoco llegaría a este lugar durante el día. Alberu caminó hacia él y Kale lo siguió. Bien, bajemos. El lugar cubierto por las estanterías tenía una escalera que bajaba. Es un camino al segundo piso del sótano. Eso fue todo lo que dijo Alberu antes de comenzar a bajar sin ninguna duda. Kale lo siguió en silencio. Tap. Tap. Una vieja escalera de piedra que se dirige bajo tierra. CHH, CHH. Las antorchas mágicas en las paredes de la oscura escalera se encendieron mientras Kale y Alberu bajaban. ¿Por qué no dices nada? Kale, que caminaba detrás de Alberu, escuchó la voz de Alberu. Estoy seguro de que me contarás todo, Alteza. ¡Qué bueno! Alberu sacudió la cabeza de lado a lado. ¿No sientes curiosidad incluso después de que dije maldición? En realidad no. Eres tan un Dongsen lindo. Soltó un suspiro y continuó hablando. Todavía quedaba algo de tiempo antes de llegar a su destino. Hay muchos registros sobre la familia real Crossman desde la creación del reino Rohan. Por supuesto. Como la familia real más antigua del continente, tanto el reino Rohan como el resto del continente tenían muchos registros sobre el reino Rohan. Sin embargo, no hay muchos registros relacionados con la propia casa Crossman. Kale podía decir que Alberu estaba diferenciando la familia real Crossman y la casa Crossman desde antes.
Los registros de la casa Crossman se transmiten principalmente de forma verbal. Además, esos registros solo se transmiten a los descendientes y a nadie más. Esa es la regla. Kale estaba pensando que había tantas reglas. Para ser honesto contigo, Ta. Alberu dejó de caminar. Había una puerta de piedra frente a él. nadie sabe el inicio de la casa Crossman. ¿El inicio? Sí, no hay registro del primer jefe de familia. Solo hay registros que se han transmitido oralmente a través de generaciones. Alberu se dio la vuelta y se enfrentó a Kale. Hay algo como esto en uno de esos registros. Da la vuelta al mundo una y otra vez. Sigue haciéndolo hasta que te dé la revelación para ir a la Tierra de la Roca. La tierra llamada Tierra de la Roca y tenía la leyenda del guardián de la roca. El reino Rohan que se construyó en esa tierra. Ve a esa tierra, crea un reino y reina sobre ella. Alberu puso el sello en el agujero de la superficie de la puerta de piedra. Clic. La puerta de piedra se abrió sola con un ruido silencioso. Alberu se hizo a un lado y Kale miró hacia la puerta que se abría mientras escuchaba la voz de Alberu. El jefe de la casa Crossman gobernó el reino Rohan. Él recordaba esta única cosa mientras hacía eso. Ah, Kale dejó escapar una exhalación. Chirrido, boom. Dentro de la puerta abierta apareció una pequeña cámara de piedra. Era tan desolada y fría como una celda de prisión. Y en una pared de esa cámara de piedra había una gran roca en lugar de una pared. Había palabras escritas en la roca. Descendientes de la sangre maldita. ¿qué? ¿Sangre maldita? ¿No es la casa bendecida por el dios Sol? La mirada de Kale se dirigió rápidamente hacia Alberu. Alberu señaló la roca. Lee el resto. Kale giró la cabeza. Vio el resto de las frases escritas en la roca. El toque del dios Sol siempre estará a tu lado. Nunca pongas tus ojos en apoderarte del cielo. El sol siempre saldrá. En el momento en que la oscuridad se plante en tus cuerpos. En el momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en el jefe de la casa, el cielo será destruido y la tierra temblará. Clic. Kale giró la cabeza después de oír un ruido. El cuarto elfo oscuro Alberu Crossman estaba allí de pie con su magia de tinta eliminada. La casa Crossman siempre encontró importante la apariencia del jefe. Era porque estaban preocupados por un atributo diferente que podría mezclarse. Señaló hacia sí mismo. No podían mezclarse con el atributo de oscuridad como yo. Por eso me escondí. Tenía una sonrisa retorcida en su rostro. Ahora bien, este es el increíble secreto de la familia real Crossman. Esa sonrisa retorcida tenía tanto pena como vergüenza por sí mismo. Al mismo tiempo, también tenía su inquebrantable orgullo propio. Ah, Alberu respiró hondo después de ver a Kale mirando fijamente el techo. ¿Acaso este punk también estaba pensando que no debería ser rey? Alberu no confiaba en esos registros. Por eso se había azotado a sí mismo para esforzarse al máximo. disculpe. ¿Hyungnim? No. ¿Su Alteza? ¿Qué pasa? ¿Estás en shock? Al ver a Kale Nituse tan sorprendido, Alberu no pudo ocultar su amargura. Sin embargo, Kale no tenía tiempo para concentrarse en la amargura de Alberu. Escuchó una voz en su mente. Ahora que lo pienso, La super roca añadió con indiferencia. este príncipe heredero se parece más a la estrella blanca cada vez que lo veo. La antigua estrella blanca. Yo era el único de nuestro lado que vio su rostro. Se veía así. Sus ojos eran de un color diferente, aunque... tampoco sé de qué color era su cabello. Ambos estábamos cubiertos de sangre mientras peleábamos. ¿Viste su rostro? Yo nunca lo vi porque siempre llevaba una máscara blanca. Yo fui el último en la pelea. Vi su rostro cuando la antigua estrella blanca y yo morimos. Oh, increíble. El tacaño del fuego de la destrucción y el asustador gigante Adoquín charlaron tranquilamente entre ellos. La mente de Kale se movía rápidamente mientras eso sucedía. Descendientes de la sangre maldita. Nunca pongas tus ojos en apoderarte del cielo. Y una persona con oscuridad en su interior. Esto podría fácilmente considerarse como alguien que tiene el atributo de oscuridad. Por ejemplo, personas como los elfos oscuros y los magos negros.
Sin embargo, se podría considerar otra cosa si se pensara en ello de manera diferente. Oscuridad. ¿Qué pasa si considero que es el mundo demoníaco? Kale ya estaba pensando que el antiguo poder del atributo del cielo en posesión de la estrella blanca era del mundo demoníaco. Además, el dios Sol intentó atar a la casa Crossman donde su mirada podía alcanzar. Quería mantener sus ojos en los descendientes de la sangre maldita. Esto. Los pensamientos impactantes continuaron llenando la mente de Kale. La super roca comenzó a hablar de nuevo. Cuanto más veo a este príncipe heredero, más se parece a la antigua estrella blanca. Por supuesto, este príncipe heredero es más guapo. ¿Por qué no me di cuenta hasta ahora? Hijo de, ¿por qué me estás diciendo eso ahora? Kale inconscientemente comenzó a hablar. Su Alteza. Sí, ¿qué pasa? ¿Crees que no debería ser rey? Alberu tenía una sonrisa burlona en su rostro cuando escuchó la voz de Kale. Creo que tu antepasado era un criminal. ¿Mm? ¿Eh? Los dos se miraron fijamente con expresiones estúpidas en sus rostros. Saludos a la gente de Madrid. Espero que estén disfrutando un buen bocadillo de calamares o unas tapas mientras escuchan este episodio. Capítulo 486. Pelando capa tras capa 3. ¿Y mi antepasado? ¿Dije que era un criminal? ¿Hay algo malo con mis oídos? Alberu no se veía nada majestuoso mientras se metía el dedo en el oído. Creo que tengo los oídos tapados. Ah, entonces, ¿debo explicarme con más claridad? No es necesario. Mi antepasado fue un criminal. ¡Ja, ja! ¿Cómo podría escuchar esa tontería? ¡Ja, ja, ja! Su Alteza, usted escuchó correctamente. ¿Eh? Kale y Alberu se quedaron mirando en blanco otra vez. Los dos guardaron silencio por un rato. Alberu frunció el ceño con fuerza. Esto es probablemente lo más chocante que he escuchado en mucho tiempo. ¿Es así? ¿Es así? Punto. Alberu frunció el ceño con aún más fuerza. Yo había planeado decirle sobre el secreto de la familia real y hablar sobre si merecía ser rey. Entonces, ¿qué diablos es esta tontería? Había decidido compartir este secreto con Kel Hanaras. Era más o menos el cabeza de familia de los Crossman ya que tenía el sello, pero el rey Ser Crossman se había opuesto firmemente a su decisión. Alberu había ignorado esa oposición y traído a Kale aquí. Kale debió haber preguntado sobre información de la familia Real Crossman porque thought it might be useful to fight against the White Star. Alberu también lo sabía y quería ayudarlo a derrotar a la Estrella Blanca. Sin embargo, había otro motivo. Mi debilidad. Sus acciones de hoy mostraban prácticamente a Kale en Ituse su debilidad. Primero estaba la debilidad de la familia real. Se decía que la familia real Crossman había recibido la bendición y protección del dios Sol. Sin embargo, si se miraba con más detenimiento, era más una maldición que una bendición. El poder y la fama de la familia real Crossman se vendrían abajo si esto se revelaba. La segunda era su debilidad. El hecho de que tenía sangre de elfo oscuro y el atributo de la oscuridad dentro de él. Según la maldición, alguien que nunca debería convertirse en el cabeza de familia había engañado a la familia para convertirse en ello. Alberu pudo revelar estos dos secretos y debilidades porque era Kale. Porque él entendió lo que soy. Este tipo era alguien que había reconocido que era un cuarto elfo oscuro pero que no tenía ningún sentimiento negativo hacia ellos. Este tipo era alguien que le había ayudado. Este tipo era similar a él. Es por eso que había traído a Kale Nituse aquí hoy con un corazón pesado. Pero ¿él está hablando sandeces? Alberu había pensado que Kale estaba loco en varias ocasiones, pero no podía dejar de fruncir el ceño. Empezó a hablar casi como si estuviera suspirando. ¿Ves esas palabras en la roca? Sí, señor. ¿Puedo? Oh, este tipo. Alberu contuvo su enojo y continuó hablando. Esa roca es el único registro de la familia Crossman que no se transmite oralmente. Alberu se centró en una frase de la roca. El momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en el cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará. Dice que el mundo se sumirá en el caos si alguien con oscuridad se convierte en el rey del reino de Rohan o en el cabeza de familia Crossman. Supongo que sí. ¿Qué? Alberu se quedó sin palabras al escuchar que Kale estaba de acuerdo con tanta facilidad. Entonces se dio cuenta de algo. Pensé que sería diferente.
Pensó que Kale no actuaría así. Pensó que Kale leería esas palabras y diría algo así como, ¿por qué deberíamos importarnos por la maldición del dios Sol? ¡Qué tontería la oscuridad! Eso es lo que pensó que diría Kale. Yo... Alberu se dio cuenta de que había esperado escuchar algo de Kale y comenzó a reírse. Querías escuchar que Kale dijera, olvidemos el registro y gobierne bien el reino. Alberu elevó inconscientemente su mano para limpiarse la cara. Se sentía muy raro en ese momento. Era difícil describir la emoción que estaba sintiendo. ¿Tristeza? ¿Decepción? ¿Tal vez vergüenza? ¿Cómo debería explicar esa emoción? No podía decirlo. Simplemente se puso una sonrisa majestuosa en el rostro, como cuando se enfrentaba a sus vasallos. Entonces se vuelta hacia Kale. Kale, sería terrible si me convierto en rey debido a la maldición del dios Sol, ¿verdad? En ese momento, Kale frunció el ceño. ¿De qué diablos estás hablando? Hmm. ¿Qué quieres decir? Kale gruñó suavemente como si estuviera hablando consigo mismo antes de ignorar a Alberu y dirigirse hacia la roca. Alberu lo siguió rápidamente al ver su reacción inesperada y comenzó a hablar con urgencia. Algo parecía extraño. Habrá una maldición si un elfo oscuro como yo me convierto en rey. ¿Disculpa? Si lo que está escrito en la roca es cierto, algo terrible sucederá por mi culpa. Yo soy alguien que no debería existir en la familia Crossman. No estoy de acuerdo. Alberu pudo ver una expresión en blanco en el rostro de Kale. Alberu Crossman, su alteza, su existencia, es natural. Alberu se estremeció y repitió las palabras de Kale como si se las estuviera diciendo a sí mismo. ¿Estoy supuesto para estar aquí? ¿Yo? Sí, señor. Su destino es estar aquí. Increíble. Alberu abrió subconscientemente su boca y replicó el comentario de Kale. Pero usted estuvo de acuerdo con lo que dije antes. Dijo, supongo que sí, cuando dije que el mundo se daría vuelta y la maldición del dios Sol caería sobre alguien con oscuridad se convirtiera en rey. ¿Qué? Esa fue la expresión de Kale. Luego comenzó a murmurar. La maldición del dios Sol, ¿qué va? ¿Sabes? Las palabras que Alberu había estado esperando salieron. Sin embargo, no podía entender qué estaba sucediendo porque su mente estaba hecha un lío en ese momento. El caos era visible en su rostro. Kale lo miró como si estuviera actuando raro. ¿Por qué este tipo inteligente está actuando así hoy? Kale tuvo este pensamiento porque no tenía idea de cuánto había pesado en Alberu desde su juventud esa declaración sobre la oscuridad. Empezó a hablar de nuevo al pensar que no había explicado suficiente. Leí un documento antiguo. Era tan viejo que se convirtió en polvo tan pronto como lo leí. Kale comenzó de repente a hablar de otro tema, pero Alberu optó por escuchar en silencio. Vuestra Alteza, su existencia es natural. Esas palabras se quedaron en su mente. Las cosas que Kale estaba diciendo comenzaron a llenar su mente por encima de esas palabras. Ese documento tenía alguna información sobre la apariencia del antiguo White Star. Kale dijo que era de un documento antiguo porque no podía decir que lo había oído del Super Rock, una de sus antiguas habilidades. Los propietarios originales de las habilidades antiguas suelen hablar con otras personas como lo hacen conmigo. No estaba seguro, así que optó por esta otra explicación. Según lo que Beude había dicho en la Isla del Viento en el pasado y lo que le había dicho el Super Rock, no se podía oír las voces de los propietarios originales una vez que las habilidades antiguas se absorbían por completo en el alma del usuario. El Super Rock había dicho que la situación de Kale era única, pero él se guardó eso para sí mismo ya que no tenía forma de saber si había otros como él. ¿La apariencia del antiguo White Star? Sí, mi señor. Kale señaló hacia Alberu. Por supuesto, señaló respetuosamente con ambas manos. Vuestra Alteza, lo pensé en cuanto leí la descripción. Era muy similar a la apariencia del hombre que se convertiría en el sol del reino de Rohan. ¿Solo qué? Alberu cerró su boca sin terminar su frase. Su mente comenzó a trabajar rápidamente. Las manos de Kale comenzaron a moverse y se dirigieron hacia la roca en la cámara de piedra. Bueno, entonces, las palabras aquí hablan de los descendientes de la sangre maldita, y la parte de nunca mirar hacia arriba para apoderarse del cielo. Kale señaló las palabras oscuridad en la roca. Y por último,
esta oscuridad aquí? Miró a Alberu y continuó hablando. Vuestra Alteza, hay algo que estoy hipotepizando. ¿Qué es? La atributo celestial del White Star. Creo que puede ser del mundo demoníaco. Ah, Alberu se llevó una mano a la boca. Oyó la voz alegre de Kale en ese momento. Bueno, entonces, deje que le explique las palabras en esta roca, usando mi hipótesis como base. Los descendientes de la sangre maldita. Los descendientes del antiguo White Star. La toque del dios Sol siempre estará a su lado. Nunca fijes tus ojos en apoderarte del cielo. No busques el atributo celestial. El sol siempre se elevará. El momento en que la oscuridad es plantada en tus cuerpos. El momento en que una persona con esa oscuridad se convierte en el cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará. Si uno de ustedes recibe el poder del mundo demoníaco y termina en posesión del antiguo atributo celestial, el cielo será destruido y la tierra temblará mientras el mundo cae en el caos. Kale señaló las últimas dos oraciones. El momento en que la oscuridad es plantada en tus cuerpos. El momento en que una persona con esa oscuridad se convierte en el cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará. esto parece más una profecía que una maldición. O tal vez una advertencia. Alberu se pasó las manos por el rostro. No pudo evitar reír. Abrió la boca para preguntar. Y cuando dije que el mundo caería en el caos si alguien con oscuridad se convertía en el rey del reino de Rohan o en la cabeza de familia Crossman, dijo, supongo que sí. ¿Por qué estuvo de acuerdo conmigo? Porque el mundo caería en el caos si el bastardo White Star se convierte en rey. ¡Ah! ¡Este bastardo! Alberu no pudo contenerse y gritó hacia Kale. Deberías haberte explicado con claridad desde el principio si ese era el caso. Kale se sobresaltó con el grito de Alberu que sonaba a regaño mientras miraba la sonrisa en el rostro de Alberu con una expresión confundida. ¿Por qué sonríe? A Kale le pareció extraño que Alberu sonriera. Vuestra Alteza. Yang Nim, Sí, mi señor. Hyungnim. Es solo una hipótesis, pero su antepasado podría ser el antiguo White Star. Basado en lo que sabía Kale, el antiguo White Star había aparecido repentinamente en el mundo y había muerto en la batalla final. No había registros de su familia, su pasado o sus relaciones. Es por eso que no había forma de saber si tenía descendientes, pero por alguna razón, Kale se sentía seguro al respecto. De ninguna manera es algo bueno. Kale frunció el ceño a Alberu, quien parecía feliz por alguna razón. Este alzó su mentón y le devolvió la pregunta. ¿y qué? Supongo que es cierto. Tienes razón. No se puede hacer nada al respecto. Alberu usó su mano para reprimir el tic en los labios, que se le escapaba al ver a Kale asintiendo con la cabeza. Alberu había quedado consternado al saber que el antiguo White Star podría ser su antepasado. Sin embargo, él no era un villano de esa calaña. Además, los reyes pasados del reino Rohan que él conocía nunca habían sido malos ni habían dañado a los ciudadanos del reino, aunque algunos de ellos fueran reyes inútiles. El reino había pasado por momentos difíciles debido a su incapacidad para liderar correctamente, pero las generaciones futuras asumieron la responsabilidad y lo solucionaron para que pudieran sobrevivir hasta el día de hoy. Pensaron que podrían evitar la maldición del dios Sol solo siendo el rey del reino Rohan. Era gracioso, pero los cabezas de familia Crossman habían luchado generación tras generación para sobrevivir. Eso había resultado en que el reino Rohan fuera el reino más antiguo del continente. El objetivo de Alberu era llevar al reino Rohan más allá de ser simplemente el reino más antiguo y hacerlo aún más grande. Ah, Su Alteza, le dije que iba a reunirme con un sabio, ¿verdad? Sí, Respondió amablemente a Kale y esperó sus próximas palabras con la mente relajada. Ese sabio era el árbol del mundo. ¿eh? ¿De quién está hablando? La mandíbula de Alberu se cayó. El árbol del mundo era una existencia que solo había escuchado en leyendas. Sin embargo, la expresión de Alberu se calmó al escuchar lo que dijo Kale a continuación. El árbol del mundo dijo que estabas destinado a existir en el reino Rohan, Alteza. Kale ya podía entender por qué el árbol del mundo mencionó aleatoriamente que Alberu estaba destinado a estar aquí. Es por eso que compartía sus pensamientos con calma, sin ninguna duda.
Hyungnim, ¿no significa eso que convertirse en rey y vivir como desees es el camino correcto? El príncipe heredero realmente necesitaba convertirse en rey para que el reino Rohan prosperara. Kale volvió a tomar la decisión de que tenía que impulsar a Alberu a ser rey para poder vivir en paz como un holgazán sin preocuparse por el reino Rohan. Kale expresó con firmeza sus deseos a Alberu, quien lo miraba con una sonrisa extraña. Hyungnim, por favor, sé rey. Alberu comenzó a hablar como si estuviera aceptando esa voluntad. Por supuesto. Debo convertirse en rey. Alberu acarició en silencio su rostro. Kale podía ver su verdadera apariencia de cuarto elfo oscuro a medida que se desvanecía su magia de disimulo. Alberu miraba su reflejo en los ojos de Kale mientras comenzaba a pensar. Destino. Estoy destinado a estar aquí. Alberu dor que traer a Kale aquí había sido una de las mejores cosas que había hecho en su vida. Le había ayudado a deshacerse de sus dudas. Miró en silencio a Kale, quien parecía estar pensando en muchas cosas mientras miraba la roca antes de comenzar a hablar. Por cierto, hermanito, La mirada serena de Kale se dirigió hacia Alberu. ¿el reino de Molden? No, ¿quiere volcar el palacio de Molden y capturar al monarca? Kale pudo ver cómo se le escapaba una sonrisa al ver los labios de Alberu. Sí, Hyungnim, ¿quieres hacerlo juntos? Capítulo 487, capa de pelado tras capa 4. Será agradable hacerlo juntos. Deberíamos hacer cosas divertidas juntos. Kale miró hacia Alberu que sonreía mientras decía que sonaba divertido. Alberu empezó a hablar al ver su mirada. Kale miró al Alberu, quien sonreía diciendo que sonaba como una diversión. Alberu comenzó a hablar al ver su mirada. ¿Creaste ese plan por el Isnel primero? Todavía no había escuchado por qué Kale iba a derrocar el reino de Molden. Sin embargo, asumía que tenía que ver con derrotar al White Star, porque había escuchado que el Isne el primero, el monarca del reino de Molden, era el ilusionista, uno de los subordinados del White Star. Hyungnim. Alberu miró a Kale, quien de repente lo miraba con una mirada observadora en lugar de responder su pregunta con una mirada extraña. ¿Por qué este tipo, que es tan bueno creando situaciones que me vuelven loco, me mira así? Mientras Alberu tenía un presentimiento. Hyungnim, supongo que también podés luchar. Kale recordó cómo el cuarto elfo oscuro Alberu había disfrutado recibiendo la botella de mana muerta en el pasado. ¿Eh? Alberu se estremeció. Se dio cuenta de las intenciones detrás de la mirada de Kale. Se parece a la mirada que tenía cuando encontraba a alguien útil. Alberu había visto su propia mirada reflejada en una ventana cuando encontró a un administrador útil y comenzó a hablar con él. La mirada de Kale en este momento se parecía exactamente a su mirada en ese entonces. No. No podía meterse en este asunto con este tipo que lo volvía loco. Había una diferencia entre trabajar con Kale y ser volado por sus acciones. No voy a luchar. Alberu sacudió la cabeza con decisión. ¿Absolutamente no pelearás? Ten tembló al escuchar la pregunta de Kale. Kale había hecho esa pregunta sin pensarlo mucho, pero Alberu no lo sabía. Por supuesto, daré un paso al frente si algo le sucede al reino Rohan o a sus ciudadanos. Veo. Alberu comenzó a fruncir el ceño al ver la respuesta insípida de Kale. Mordió sus labios y preguntó. ¿Por qué mi Dongseng me hace esa pregunta? ¿No deberías decirme sobre el reino de Molden? El White Star está creando un falso árbol del mundo. Alberu se encogió, pero Kale registró todo lo escrito en la roca antes de seguir hablando con indiferencia. Lo están creando en el palacio del reino de Molden, y los elfos se infiltraron una vez, pero sus planes fracasaron debido a la mana muerta. Demos... ¿Ah? Por eso los elfos oscuros están pensando en trabajar con mi grupo para ayudar al árbol del mundo esta vez. También planeamos arrastrar al gremio de mercenarios y a los reinos cercanos en el continente oriental para que también ayuden. Alberu mantuvo la boca cerrada. Los elfos también estarán con nosotros. Kale dejó de hablar y miró hacia Alberu, que estaba callado. Los dos se miraron a los ojos. Mi hermanito al que le encanta volverme loco. ¿Me vuelvo loco? ¿Por qué? No importa. Alberu sacudió la cabeza antes de volver a hablar. El reino de Rohan no tiene las tropas para enviar al continente oriental. Deberías saber eso. Lo sé.
No sabía cuándo la estrella blanca invadiría el reino de Rohan. Debido a eso, el reino de Rohan estaba actualmente reuniendo la mayor cantidad de tropas posible. Por supuesto, se estaba llevando a cabo sigilosamente para no hacer que los ciudadanos del reino se preocuparan. Alberu miró silenciosamente hacia Kale, quien sabía eso y aún así le pidió que lo hicieran juntos antes de empezar a sonreír. Supongo que lo que quieres de mí no son tropas. Eso es correcto. ¿Qué podría necesitar Kale? Alberu volvió a hablar. Necesitas un estatus decente para que el gremio de mercenarios del continente oriental y los reinos cercanos cooperen contigo. También te será difícil lidiar con las consecuencias solo. Había una diferencia entre que Kale Nitu se fuera al continente oriental y Kale Nitu se representara al reino de Rohan, uno de los reinos más poderosos del continente occidental, al ir al continente oriental. Y necesitarás la confirmación del reino de Caro y del reino de Rohan sobre la identidad de Elisnela I y sus acciones. Es más probable que la gente del continente oriental acepte dicha confirmación de alguien con un estatus elevado. Sonrió majestuosamente a Kale y continuó hablando. Usa mi nombre y arma un alboroto si se te ponen en el camino. Si los reinos del continente oriental los obstaculizan. Si alguien le pregunta a Kale quién eres tú para atreverte a hacer esto. El reino de Rohan y mi nombre. Puedes usarlos como quieras en el continente oriental. Kale puede ser un punk, pero no abusaría de ese poder. Puede ser un bastardo que lo vuelve loco, pero había una razón por la que Kale era un héroe en el reino de Rohan. ¿Qué piensas hacer si hago lo que me plazca y el continente oriental presenta una queja al reino de Rohan? Alberu se encogió de hombros. ¿A quién le importa? ¿Van a venir a invadir? Les llevará un tiempo llegar en barcos, y no sería posible que se teletransportaran. ¿Y si se meten con nosotros? Kale pudo ver los ojos de Alberu, que parecían brillar incluso en esta oscuridad. Plantaremos la bandera del reino de Rohan en el continente oriental. Eres bastante codicioso. Lo tomaré como un cumplido. Como quieras. Alberu observó cómo Kale respondía con indiferencia y apartaba la mirada de la roca y miraba la cámara de piedra mientras hacía otra pregunta. ¿Pero tienes alguna prueba de que el poder de la estrella blanca, ese poder del atributo del cielo, sea del mundo demoníaco? Ah, ¿ya ves? Kale explicó las cosas que habían sucedido hasta ahora, así como información que podría demostrar que su hipótesis era correcta. Para terminar, era hora de hablar de su reciente viaje al árbol del mundo. Eligió las cosas que podía compartir de su conversación con el árbol del mundo para explicar. ¿Y qué hay del mundo demoníaco? ¿Le preguntaste al árbol del mundo sobre el mundo demoníaco? Kale dejó de hablar por un momento después de escuchar la pregunta de Alberu y comenzó a pensar. Había llevado a la sacerdotisa elfa Adite a la posada después de hacer un trato con Sali, el contratista del elemento fuego. Tenía que volver a la aldea elfa con el árbol del mundo para encontrarse con Adite, y tuvo otra charla con el árbol del mundo mientras estaba allí. ¿Qué piensas sobre mis ideas con respecto a la raza demoníaca y el mundo demoníaco? Estoy hablando del poder del atributo cielo de la estrella blanca. El árbol del mundo dijo algo que no tenía relación con la pregunta de Kale. Como mencioné la última vez, no pude ver mucho alrededor del final de los tiempos antiguos porque mi vista estaba cubierta por la oscuridad. El árbol del mundo repitió lo que había dicho cuando se conocieron por primera vez. Los tiempos antiguos. La historia de cómo no podía ver el flujo del mundo porque su vista estaba cubierta por la oscuridad en ese momento. ¿Qué es esa oscuridad? Kale había vuelto a preguntar cómo lo había hecho la primera vez, y el árbol del mundo respondió de la misma manera que lo hizo cuando se conocieron por primera vez. Solo puedo hablar de las cosas que el mundo me permite decir. Te dije esto la última vez, ¿verdad? Sí, señora. Lo dijo. También dije que no puedo decir nada sobre las cosas que no puedo ver. Eso es correcto. El árbol del mundo dejó de hablar por un momento como si estuviera pensando antes de continuar hablando. No pude predecir el verdadero cuerpo de la oscuridad. Sin embargo, la yo que vivía en ese tiempo sí vio oscuridad. Desafortunadamente, eso es algo que no puedo discutir. Era la misma respuesta que en el pasado. No podía predecir el verdadero cuerpo de la oscuridad, sin embargo, sí vio la oscuridad misma. Pero no podía decir qué era esa oscuridad.
Sin embargo, el árbol del mundo continuó hablando esta vez a diferencia del pasado. Kale, no hay muchas cosas que pueda decir. No necesitas presionarte demasiado, árbol del mundo Nim. El árbol del mundo se rió de Kale, quien respondió con calma antes de continuar hablando suavemente. Te diré una cosa más. El árbol del mundo había vivido mucho más que los dragones. Mucho más que la estrella blanca. El árbol del mundo había existido en este mundo durante mucho tiempo. El árbol del mundo era un ser que nacía, moría y renacía una y otra vez. Kale, cambia tu forma de pensar. Ella le estaba diciendo a Kale que cambiara la forma en que estaba pensando. ¿Por qué necesitas participar personalmente? Ya fuera la puerta al mundo demoníaco o la puerta al mundo divino. No había necesidad de que ellos se ocuparan de eso. ¿Por qué hacer algo tan engorroso y tratar de encargarse de ello tú mismo? ¡Oh! El cuerpo del árbol del mundo comenzó a temblar y Kale podía oír a Adite gritar. El árbol del mundo seguía hablando con calma. Ella seguía hablando sin parar como si intentara contarle a Kale incluso un pedacito de información extra. Los dioses hacen contratos con los humanos. Supongo que se puede decir que están haciendo tratos. Los santos y las doncellas santas son personas que tienen contratos con los dioses. Ellos no saben de estos contratos. Solo piensan que fueron elegidos y que se les dieron regalos. Es similar al voto de muerte. Contratos o tratos con los dioses que la gente no conocía, similar al voto de muerte. Ningún poder en el mundo se da gratis. ¿Por qué los dioses dan sus poderes a los santos y las doncellas santas? Aunque los santos y las doncellas santas no lo sepan, los dioses transmiten sus voluntades al mundo a través de ellos. ¡Oh! Las ramas del árbol del mundo comenzaron a temblar. El dios Sol trató de deshacerse de las criaturas con el atributo de la oscuridad, que también son parte de la naturaleza a través de los humanos. Adite llamó al árbol del mundo y le dijo que parara. Sin embargo, el árbol del mundo continuó hablando. Sonaba relajada. Además, hay muchos contratos, similares a cómo el dios de la muerte recibe la muerte como condición para hacer el trato para mantener los ojos de los dioses en el mundo. Kale encontró impactante que el árbol del mundo estuviera hablando de los ojos del dios de la muerte en el mundo, que no había querido discutir la última vez. El árbol del mundo continuó hablando. ¿Crees que la raza demoníaca no tendría nada parecido? Kale había soltado un grito ahogado. Fue en ese momento. ¡Boom! La rama más grande del árbol del mundo se rompió y se estrelló contra el suelo. Todos son iguales. La voz del árbol del mundo comenzó a ser más suave. Ella se rió a carcajadas. Echen un vistazo. Todos están tratando de callarme en este momento. Kale se concentró en la voz del árbol del mundo. Kale, tu vida, nuestras vidas son lo único que importa. No dejes que te arrastren. Ya sea un trato o un contrato, puedes hacer todo lo que quieras. Ese es mi plan. Sí. Haz lo que quieras, como yo estoy hablando de lo que quiero. Y echen un vistazo a Sanjak y Hannah. También, miren a Cage, que se excomulgó a sí misma. Definitivamente existen debilidades en sus contratos y tratos. Algo se le ocurrió a Kale en ese momento. El árbol del mundo entonces continuó hablando en voz baja. Más tarde. Terminemos nuestra conversación más tarde. Luego se quedó en silencio. Ya no podía hablar. ¿Dongsaeng? Oye, Dongsaeng, ¿por qué estás en blanco así? ¿Estás ignorando mi pregunta y pensando en otra cosa? No, ¿verdad? Kale dejó de pensar rápidamente en el árbol del mundo. Entonces pudo ver las comisuras de los labios de Alberu que se habían torcido. Finalmente saliste de tu trance. Kale lentamente evitó la mirada de Alberu. De todos modos, la posibilidad de que el poder de la estrella blanca sea del mundo demoníaco es alta. Siempre y cuando la estrella blanca haya hecho un trato o haya firmado un contrato con la raza demoníaca. Supongo que no está bien hablar del árbol del mundo. Supongo. No podía contarle a Alberu sobre la conversación que acababa de recordar ni sobre la conversación que había tenido antes sobre cómo el dios de la muerte quería hacer un trato con Kale. Al ver a Alberu callado, Kale pensó que la conversación había terminado bien y continuó grabando todo en la cámara de piedra. Por eso no veía la mirada de Alberu.
Parece que el dios de la muerte le hizo algo al joven maestro Kale, así que el árbol del mundo le estaba dando algunos consejos. Había recibido un informe de su tía Tasa a través del dispositivo de comunicación por video antes. Ah, sí, Su Alteza, el joven maestro Kale siempre intenta dejar de lado estos problemas. Entonces, mi pequeño sobrino Nim, ¿no deberíamos hacer algo para prepararnos en su lugar? Por supuesto. Había estado de acuerdo con la sugerencia de Tasa. Kale no notó la seria mirada en los ojos de Alberu mientras terminaba de grabar todo en la cámara de piedra. Se desabrochó un botón después de calentarse por usar su habilidad antes de empezar a hablar con Alberu de nuevo. ¿Nos vamos? Alberu volvió a su apariencia de cabello rubio y ojos azules y abrió la puerta de la cámara de piedra. Claro, deberíamos irnos ahora. Fue en ese momento. ¡Humano! Kale y Alberu se miraron conmocionados. ¿Raón? Parece que sí. Oyeron la voz urgente de Raón. Kale y Alberu se dirigieron rápidamente a la superficie. Kale pudo ver a Raón, que ya no era invisible, volando rápidamente hacia abajo mientras pasaba por la mitad de la escalera. Raón comenzó a hablar en cuanto vio a Kale y a Alberu. Lo siento mucho, era urgente. Había un dispositivo de comunicación por video en las patas delanteras de Raón. Hacía tiempo que Kale no veía esa expresión en la cara de Raón y abrió la boca para preguntar qué pasaba. ¿Qué? Bro, Sin embargo, Raón fue más rápido. Bud, dicen que la cabeza de Bud está jodida. ¿Eh? ¿Qué está jodida? Kale sintió que su mente se estaba quedando en blanco. Raón le empujó el dispositivo de comunicación de video hacia él en ese momento. Ha pasado un tiempo. Joven maestro Nim. Ron le sonrió con calma. Todavía no ha perdido la cabeza. Dijo que la perderá pronto. Ese es el caso. Ron sonrió débilmente mientras seguía hablando. Parece que Bat se ha convertido en un rehén. Nos dijeron que viniéramos antes de que le volaran la cabeza a Bud. Kale recordó la conversación que había tenido con BUD antes de venir aquí. Confía en mí, confía en mí. El reino de Molden. Averiguaré todo sobre él. ¡Espera! BUD, que estaba feliz de volver al gremio de mercenarios por primera vez en mucho tiempo, le había gritado eso mientras bebía botellas de alcohol. Ron continuó hablando. Según el amigo íntimo de Bat, Glenn Poff, fue capturado mientras actuaba con imprudencia. Kale soltó un suspiro. ¿Por quién? Por la princesa destronada del reino de Molden. Espera, ¿quién? Kale miró hacia Ron. Ron respondió con una sonrisa benigna en su rostro. La última princesa que perdió la batalla por el trono contra Elisne la primera. Fue capturado por ella. Capítulo 488. Descascarando capa tras capa 5. ¿Bud está siendo retenido como rehén por la princesa destronada? Así es, joven maestro Nim. La sonrisa benigna de Ron no se registró correctamente en la mente de Kale. Alberu confirmó que la cámara de piedra subterránea no era visible para Raón y Ron, ya que estaban en medio de la escalera antes de empezar a hablar hacia Kale, que parecía estar sumido en sus pensamientos. Elisne la primera, la actual monarca del reino de Molden, ascendió al trono a los 30 y pocos años. Se dice que usó su increíble liderazgo para convertir al reino de Molden en el reino fuerte que es hoy en día. Así es, Alteza. Ron estuvo de acuerdo respetuosamente con Alberu. Alberu se apoyó en la pared mientras seguía hablando. Hay mucha gente en el continente oriental que considera al reino de Rohan como el segundo reino de Molden. Se habló de que el reino de Rohan era similar al reino de Molden, ya que ambas naciones tenían un joven llegando al poder y desarrollando su nación en un reino fuerte. Pero hay una cosa que era diferente. Era la cuestión de la sucesión. Alberu sonrió y comentó casualmente hacia Ron. Parece que estás bastante informado sobre la situación del continente oriental. No es mucho, Alteza. Ron fingió ignorancia y dejó de hablar. Alberu lo observó en silencio un momento antes de seguir hablando. Continuó su explicación para Kale. Originalmente, había 2 candidatos a la monarquía que lucharon ferozmente por el trono del reino de Molden. No fue mucha pelea porque Elisne la primera era superior en todas las categorías. Correcto. Inteligencia, fuerza, antecedentes de parientes maternos, número de seguidores y capital.
El Isne era superior en todas las categorías. Elisne la primera, desde el principio hasta el final, mostró superioridad en todos los aspectos y ascendió al trono. Sin embargo, hubo un momento en que su hermana menor, la princesa Hopis, amenazó la posición de Elisne la primera en el trono. Kale murmuró ese nombre. Sí, la princesa Hopis. A diferencia de los demás, intentó agresivamente derrotar a Elisne la primera. Sin embargo, se dice que vive tranquilamente después de perder la batalla. Bueno, solo puede vivir tranquilamente ya que ha sido exiliada. A menos que el heredero al trono se determine temprano como lo fue con Alberu, solo quedaban dos opciones para los demás que lucharon hasta el final: muerte o exilio. Si elegían el exilio, tenían que vivir el resto de sus vidas tan tranquilos como una rata bajo vigilancia. Honestamente hablando, todavía no sé por qué Hopis intentó enfrentarse a Elisne la primera. Esto se debía a que la victoria de Elisne la primera estaba casi garantizada. Además, las dos son hermanas de sangre. Ni siquiera son medio hermanas. ¿Hermanas? Sí, por eso Hopis ni siquiera pudo obtener el apoyo de sus parientes maternos. Todos apoyaron a Elisne. Alberu inclinó la cabeza hacia un lado. Había estado reuniendo información sobre el reino de Molden después de que Kale le contara sobre el reino de Molden y el ilusionista la última vez. Además, se decía que las dos tenían una muy buena relación entre ellas hasta que Hopis de repente comenzó a luchar por el trono. Los parientes maternos de Hopis y Elisne todavía no saben por qué Hopis de repente comenzó a rebelarse contra su hermana mayor. ¿De verdad? Los ojos de Kale se nublaron. Alberu miró hacia Kale y respondió: Supongo que sentiste lo mismo que yo mientras te contaba sobre eso. Alberu miró hacia Kale, Raon y Ron mientras seguía hablando. ¿No te parece extraño? Parece que ese es el caso. Kale comenzó a pensar en BUD. El rey mercenario Bod no es alguien que farolee. Me dijo que conseguiría información sobre el reino Molden, así que el hecho de que se haya acercado a Hopis debería significar que ella tiene algún tipo de secreto. Sí, o un secreto o la clave para revelar el secreto. Un secreto o una clave. Kale se volvió hacia el dispositivo de comunicación por video. ¿Cómo terminó Bud siendo capturado? Usando la información de Glenn Poff que estaba observando desde la retaguardia. Ron comenzó a explicar la situación. El amigo cercano de BUD y mago de grado superior, Glenn Poff, intentó evitar que BUD visitara la residencia de Hopis. Pero él no es del tipo que escucha, así que Glenn Poff accedió a que Bod entrara solo a la residencia mientras él lo asistía desde la retaguardia. Aparentemente, BUD nunca salió, sin importar cuánto tiempo esperara. Eso hizo que Glenn debatiera si debía entrar también a la residencia o contactar al gremio de mercenarios para obtener refuerzos. Aparentemente, Glenn Poff recibió una llamada en su dispositivo de comunicación por video en ese momento. ¿Era el dispositivo de comunicación por video de Bud? Sí, señor. El dispositivo de comunicación por video que llamaba era el de Bod, así que Glenn Poff lo aceptó de inmediato. Alberu intervino. ¿Y fue entonces cuando confirmó que el rey mercenario había sido tomado como rehén? Así es, Alteza. Ron hizo un gesto a alguien. Glenn Poff se acercó con una sonrisa incómoda en su rostro y se inclinó ante Kale y Alberu. Luego, activó de inmediato un dispositivo de grabación de video mientras comenzaba a hablar. Grabé el contenido de la llamada que recibí y deberían poder entender la situación después de echar un vistazo. CHHH. El dispositivo de grabación de video pronto brilló cuando la grabación guardada comenzó a reproducirse. ¡Humano! ¡Es Bud! ¿Seguro que sí? Era BUD, pero... Kale comenzó a fruncir el ceño mientras miraba la pantalla. Podía ver una habitación sencilla y ordenada. Era mucho más pequeña de lo que esperaba para la residencia de una exprincesa que luchó por el trono. Escuchó la voz de Alberu detrás de él. Supongo que no hay forma de que le den una residencia agradable a una princesa destronada en el exilio. Lo llamaba simple para ser amable. La habitación que estaban mirando era vieja y destartalada. Había algunas librerías y una cama vieja pero limpia en la habitación, y esas librerías estaban llenas de libros que parecían haber sido leídos mucho.
Y encima de esa cama vieja pero limpia, BUD se estaba debatiendo. Sus brazos y piernas estaban atados y también tenía un bozal en la boca. Falló su cuerpo y parecía estar tratando de decir algo mientras miraba el dispositivo de comunicación por video, pero el bozal hacía imposible entender lo que estaba diciendo. ¡Oh cielos! En ese momento escuchó la voz de una mujer en el video. Además de la cama y las librerías, también había una mesa vieja y 2 sillas en la habitación. Las sillas y la mesa eran de madera vieja. Una mujer sentada en una de esas sillas sonrió hacia la pantalla. El té sabe delicioso. La mujer que estaba tomando té en una taza de madera estaba vestida de forma sencilla pero ordenada. Humano, ella me recuerda a la duquesa. Como mencionó Raón, Cale se acordó de la duquesa Violan al mirar a Hopis. Hopis era mucho más joven que ella, pero la forma en que tenía el pelo atado sin un solo mechón suelto y la forma noble en que estaba tomando el té. Incluso el aspecto refinado de gracia que emanaba de su expresión le hizo pensar en la duquesa Violan. Llevaba ropa vieja de color gris porque vivía en el exilio, pero desprendía la gracia de una mujer que disfrutaba de un breve té en la oficina del palacio. Su voz al decir que el té era delicioso sonaba extremadamente elegante. No parecía alguien que lo hubiera perdido todo. Hablando con franqueza, parecía más majestuosa que Alberu. Cale comenzó inconscientemente a mirar hacia Alberu. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Cale se volvió lentamente mientras respondía. Ella no será fácil de manejar. Sí. Alberu estuvo de acuerdo con esa afirmación. Hopis parecía una oponente difícil. Cale se sintió seguro después de escuchar sus siguientes palabras. Clic. Dejó la taza de té con gracia antes de comenzar a hablar de nuevo. Sonrisa. También tenía una sonrisa elegante en su rostro. Señor, el té realmente sabe delicioso cuando lo tomas después de capturar a alguien. Cale estaba seguro. Realmente no sería fácil de tratar. Humano, Bud parece un idiota estúpido que entró solo en la guarida de un dragón. No estaba en desacuerdo con Raón. Cale no tenía forma de saber cómo BUD, que era un maestro de la espada y tenía un poder antiguo, terminó siendo capturado y atado por Hopis, una princesa destronada. Especialmente porque Hopis se veía elegante sin una sola gota de sudor en este momento. Escuchó a Gwan responderle en la grabación. Mierda. Debes tener cómplices ahí dentro contigo. BUD luchó y sacudió la cabeza. Escuchó una voz majestuosa responder. Señor, ¿quién ayudaría a una princesa destronada que no tiene nada que ofrecerles? Por ser el amigo inteligente del rey mercenario, ¿no puedes usar tu maldita cabeza? Cale oyó la voz de Alberu. ¡Wow! Quiero aprender a hablar como ella. Yo también. Hopis estaba hablando de forma bastante única mientras sonaba elegante en el proceso. Yo también quiero aprenderlo. Cale sacudió la cabeza hacia Raón. Mira lo que pasa si aprendes a hablar así. No más bocadillos para ti. Escuchó a Gwan responderle. ¿Sabes quién soy yo? Señor, ¿cómo no iba a saberlo? Los dos eran una combinación famosa mucho antes de que yo empezara a cultivar en esta remota campiña. Cree que soy un idiota. Sonrisa. Su elegante sonrisa la hacía parecer como si fuera una pintura. No, eso. Entonces escuchó la voz ansiosa de Gwan. Bueno, de todos modos, quién eres no es importante ahora mismo, ¿verdad, señor? Hopis, que había vivido mucho tiempo como princesa aunque ahora estaba destronada y vivía en el exilio, había seguido hablando respetuosamente con Gwan. Cale centró su mirada en Hopis en la grabación. Hopis miró directamente al dispositivo de grabación de video en ese momento y terminó haciendo contacto visual con la Hopis dentro de la pantalla. Empezó a hablar. Señor, dijo que vino a aprender los secretos de la familia real Molden. ¡Ay! Ese idiota. ¿Fue capturado después de decir eso? Cale podía oír a Gwan murmurando. No le importó mientras seguía concentrándose en Hopis. Ella estaba sonriendo elegantemente, pero sus ojos no habían sonreído ni una sola vez. De hecho, sus ojos habían estado observando fríamente a Gwan todo el tiempo. Cale escuchó a Alberu murmurar a su lado. ¿Alguien como ella siempre fue relegada por el ISNE aparte de esa vez? En realidad, lo más importante es... Cale estaba concentrado en otra cosa. Alberu también murmuró sobre eso.
Ella no tiene los ojos de alguien que tiene que vivir su vida encarcelada. Estoy de acuerdo. Cale estuvo de acuerdo con Alberu. Los ojos de Hopis no parecían los de alguien que estaba desesperada después de perder o como alguien que había perdido toda esperanza. Tampoco parecían los ojos de alguien que estaba resignada a su destino. Ella tenía los ojos de alguien que estaba esperando su momento. Empezó a hablar. No hay razón para que el rey mercenario venga de repente aquí, con ganas de saber los secretos de la familia real Molden. De hecho, ni siquiera debería saber que el reino Molden tenía algún secreto. Señor, debe haber alguien detrás de ustedes dos. Cale sintió que la estaba mirando y charlando con ella aunque estaba viendo una grabación. El té que ella tomó un sorbo se estaba enfriando rápidamente. Los ojos de Hopis volvieron a mirar hacia adelante. La persona que está detrás de ti es alguien que ha descubierto un poco sobre los secretos de la familia real Molden. La persona que estaba de pie recta sin dejar ninguna abertura siguió hablando con Cale. Te estoy hablando a ti, que estás detrás del rey mercenario. Ella no había llamado para charlar con Glenn. La persona que está detrás del rey mercenario. Ella estaba hablando con esa persona desconocida. Por favor, ven aquí inmediatamente si quieres saber los secretos. Invitó a esa persona a su residencia. Tendrás que apresurarte. Si tardas demasiado, Su mano señaló con gracia algún lugar. la cabeza del rey mercenario podría explotar. Monf, Monf. El rey mercenario comenzó a agitarse después de ver a Hopis apuntándole. Sin embargo, Cale no tuvo tiempo de mirar al rey mercenario. Sonrisa. Ella estaba sonriendo elegantemente. Y señor, nada es gratis. Los ojos de la mujer que había estado esperando su momento brillaban. Hagamos un trato. Entonces la grabación terminó. ¡Qué entretenido! Las comisuras de los labios de Cale comenzaron a elevarse. Miró a Ron, que le devolvió la pantalla, y le preguntó. ¿Dónde está la residencia de Hopis? ¿Dónde estaba el lugar donde estaba exiliada? Había visto una montaña accidentada fuera de su ventana. Ron empezó a hablar en ese momento. Es el lugar más peligroso del reino Molden. La expresión de Cale se volvió extraña. El reino Molden. Era un reino situado en el centro del continente oriental con vastas llanuras y amplios caminos que facilitaban el desarrollo del comercio. Solo había un lugar peligroso en ese reino. ¿No es esa la cordillera de Molden? La cordillera de Molden. Era donde estaba ubicada la residencia de la familia Molan de Ron. Era la misma cordillera donde estaba ubicada la residencia que acababan de recuperar de Arn. Así es, joven maestro Nim. Hopis actualmente vive en el exilio en un pequeño pueblo remoto cerca de la parte inferior de la cordillera de Molden. La montaña visible fuera de la habitación de Hopis era una de las montañas de la cordillera de Molden. Cale comenzó a subir las escaleras de nuevo. Ron siguió hablando con Cale. Joven maestro Nin, te estaré esperando. La aldea élfica con el árbol del mundo. Tenía 3 días para regresar y reunirse con Adite y el árbol del mundo. Había usado una parte de ese tiempo para encontrarse con el elementalista Sally y Alberu. Sin embargo, aún le quedaba una gran parte de esos 3 días. Estaré allí en 30 minutos. Sí, señor. Le prepararé un té de limón por primera vez en mucho tiempo. Finch. Los hombros de Cale se movieron ligeramente. Ron simplemente sonrió con benignidad.